Soy Fernando Díaz Villanueva, hoy es 1 de marzo de 2018 y esto es La Contracrónica. La semana pasada los pensionistas tomaron las calles de toda España. En Madrid llegaron incluso a las puertas del Congreso. Y eso fue el epicentro de un movimiento que se puede decir en toda regla que fue nacional. En todas las ciudades del país, todas las principales, por supuesto, repicaron la manifestación en función de sus posibilidades, que fueron bastante grandes, como luego pudimos ver. Hubo réplicas en Barcelona, en La Coruña, en Zaragoza, en Sevilla, en Bilbao, en prácticamente todos los lugares de la geografía española. La manifestación tuvo, de hecho, un seguimiento imprevisto. La policía ni siquiera estaba preparada. En Madrid pudieron juntarse, pues se calcula que aproximadamente unas 10.000 personas, que no es mucho en comparación con otras manifestaciones, pero sí en una manifestación de pensionistas que no se prodigan mucho por la calle, o al menos para manifestarse. Se quejaban de que la pensión que reciben es baja, de que ellos han pagado los platos rotos de la crisis y de que el gobierno no se la revaloriza, la pensión, es decir, que su poder adquisitivo ha bajado a ojos vista en los últimos 10 años. Ninguna de las tres cosas es del todo cierta. Parte de razón, obviamente, sí que llevan, pero no toda. Que estén jubilados si hayan trabajado toda su vida no es sinónimo de que siempre acierten, obviamente. Los pensionistas de hoy cobran puntualmente su pensión y esa es la realidad. Es una realidad gozosa para ellos, cosa que no es seguro que la cobremos todos los que estamos trabajando ahora mismo, en este preciso instante. El responsable de esto, de que ellos se quejen y de que nosotros quizá no terminemos cobrando pensión alguna, es un sistema fraudulento e insostenible en el que mucha gente, a pesar de todo, sigue creyendo a pies juntillas. Los pensionistas consiguieron la semana pasada en 20 minutos lo que los del 15M no consiguieron en un mes. Vamos, los del 15M, los de Rodea al Congreso, acordados aquellas manifestaciones masivas que hubo en la Plaza de Neptuno, allá por el año 2000, los años 2012, 2013, y que les ponían unas vallas, tanto en la entrada de la Plaza de Neptuno como en la entrada norte, la de la calle C.A. y era completamente imposible acceder a la Plaza de las Cortes. Hubo además en algunas ocasiones llegó a haber hasta palos de la policía. Bueno, pues los pensionistas lo consiguieron el otro día, la semana pasada, lo consiguieron en solo 20 minutos, quizá un poquitín menos. Se presentaron ahí, eran suficientes, no había policía suficiente, no estaban ni siquiera preparados para esto y se colaron por los lados de las vallas y pasaron a manifestarse. Se plantaron delante del Palacio de las Cortes con sus pancartas y con sus consignas. Eso la verdad es que con la ley de seguridad ciudadana, la famosa ley Mordaza que llaman, pues si tomamos esa ley, lo que hicieron está prohibido. Pero a estos no les han detenido ni les han multado, gracias a Dios. Eso de prohibir manifestarse delante del Congreso es una de estas anomalías rajoyanas que no tienen mucha explicación. Porque lo suyo, cuando te vas a quejar de los políticos, es quejarse en el lugar donde trabajan. Vamos, trabajan, es un decir, por donde paran durante el día, quiero decir. Ya sea el Congreso, ya sea el Senado, ya sea un ministerio, ya sea un ayuntamiento, pero si uno quiere quejarse porque los políticos lo hacen mal, pues se va a quejar a la puerta de donde están los políticos. De esa manera que si hay una huelga en una empresa y quieren protestar delante de los que mandan, pues se ponen en la puerta de la empresa. No se van a protestar al polígono industrial de al lado. Pues en este caso es lo mismo, de ahí que lo prohíban, o cuando lo prohibieron, cuando sacaron esta ley, la ley esta Mordaza hace cosa de año y pico, me sorprendió bastante. Pero bueno, el hecho es que los pensionistas consiguieron colarse básicamente porque pillaron por sorpresa a todo el mundo, empezando por la propia policía, que no pudo impedirlo. Y claro, eso sí que hubiera sido todo un papelón, ver cómo los policías pegan a los ancianos. La cosa se quedó ahí, hubo sus protestas, sus gritos, sus cánticos delante del Congreso de los Diputados. Algunos diputados salieron, entre ellos creo que me pareció ver a Íñigo Errejón, se apuntó con ellos. Lo de los putos viejos, entre comillas, que es como les llamaban cuando las últimas elecciones, porque habían votado al PP, parece ser que ya se les ha olvidado. Ahora pueden ver o ven que esto de la gente mayor les puede servir como recurso electoral y claro, lo van a aprovechar, solo faltaba. Ellos son políticos y su negocio es seguir en el machito
todo el tiempo que haga falta. Bien, volviendo sobre este tema de los pensionistas y de las manifestaciones, lo que muchos nos preguntábamos ese día es por qué estaban tan enfadados, sobre todo si se veía a través de televisión, no digamos ya si lo veíamos en persona, estaban realmente cabreados, pegando unos gritos, con sus pancartas, y además se les veía convencidos de lo que decían, es decir, venían bien formados, bien enseñados de casa y con las cosas bastante claras. Ellos decían estar allí por 3 razones fundamentales. La primera porque su pensión, o la pensión en general, porque cada uno iría por su propia pensión, es baja. Ellos decían, bien, es que cobramos muy poquito, mucho menos de lo que deberíamos en función de todo lo que hemos estado pagando a lo largo de nuestra vida. La segunda era porque no se la suben, o no se la suben lo suficiente, es decir, no se la revalorizan todo lo que ellos creen que deben revalorizársela en función del IPC. Ellos, de hecho, pedían que se subiese no conforme al IPC, sino incluso unos cuantos puntos por encima, que ganasen poder adquisitivo, en una palabra. Esa era la segunda de sus demandas. Y la tercera, porque según ellos, los pensionistas son los que han pagado la crisis, han sido los que se han comido literalmente la crisis y que ya está bien, que ya que ahora se ha terminado, pues que el gobierno tenga la decencia de subirles la pensión y subírselo de una manera enérgica y contundente. Bien, antes de nada, antes de entrar en materia, a los pensionistas hay que reconocerles algunos méritos, eso es indudable. Y méritos que no todo el mundo tiene en España, ¿eh? El primero es que han trabajado durante toda la vida, eso no lo puede decir todo el mundo. El otro día en la manifestación había gente que había pasado 40 o 45 años trabajando y ante gente así hay que quitarse el sombrero siempre. No hablaban por hablar, sino que hablaban con conocimiento de causa. Es muy diferente cuando se te manifiestan los críos de 17 o de 18 años que no han trabajado nunca, no han pagado un solo impuesto y no hacen más que pedir. En este caso, si pedían era con cierta justificación. Ellos también han estado poniendo durante mucho tiempo. Eso por un lado. Y por otro, es que los pensionistas en España han servido, durante los peores años de la crisis, han servido de colchón. Y eso es una realidad, no todos, obviamente, sino los que tenían familia y los que tenían familia y a su familia le fue especialmente mal. A sus hijos, a sus nietos, etc. No sé cuántos tuvieron que volver a hacerse cargo de sus hijos, por ejemplo. Se cuentan por miles, yo creo, en los peores años de la crisis. Era una historia bastante común, se había quedado alguien sin trabajo, que a pesar de que ya llevaba independizado de sus padres desde hacía muchos años y tenía que volver a la casa paterna porque no encontraba otro empleo. Y después de estar buscándolo desesperadamente, al final terminaba el abuelo haciéndose cargo del hijo y de los nietos, lo cual también ante eso hay que quitarse el sombrero. Yo estoy convencido que sin ellos los efectos de la crisis habrían sido bastante peores. Es decir, que la conflictividad hubiera aumentado de manera exponencial. En España tenemos la inmensa fortuna de que los vínculos familiares son fuertes. Esto la verdad es que es un regalo de nuestra propia cultura que nos han transmitido nuestros antepasados, que no deberíamos perder, que deberíamos perseverar en él. Esta idea de que la familia es importante y de que los vínculos se deben de mantener. Una cosa así no tienen en otros países o en otras culturas distintas a la nuestra, donde cuando alguien se va de casa no vuelve a ver a sus padres más que una vez al año, si es que les ve, ¿no? Y claro, a la vuelta de 30 o 40 años, pues ya son 2 desconocidos y este tipo de ayudas entre las familias no se produce. Y cuando las cosas vienen mal dadas, la primera red, la más importante, siempre es la familia. Bien, aparte de eso, a los pensionistas el Estado básicamente les ha estafado durante toda su vida laboral. Esa es la cruda realidad, como nos está estafando a nosotros ahora, los que estamos trabajando. Muchos creían, y además lo creían de buena fe, que, entre otras cosas porque el gobierno se lo decía y se lo repetía una y otra vez, hablando del fondo de pensiones cuando no existía tal fondo, creían que estaban ahorrando para su propia pensión, para su propia jubilación. Estaban convencidos de que metían el dinero en una caja o en un fondo. Es decir, que lo que les retenían cada mes de su salario, o lo que pagaban si eran autónomos, en este caso lo pagaban personalmente, eso había alguien que lo guardaba, alguien responsable, con la cabeza encima de los hombros, y que cuando se jubilasen a los 65 o a los 64, cuando fuese, pues iban a devolvérselo en cómodas mensualidades, nada más. Eso era un poco la idea de muchísima gente, mucha más de la que nos pensamos, y es de hecho la idea que sigue teniendo mucha gente de las pensiones. Cuando hablan de las pensiones, no, pues que yo estoy pagando ahora mismo. No. Lo cierto es que estaban pagando y seguimos pagando la pensión de los que en este momento están jubilados. Esto ha habido muchos que se han enterado ahora.
Pues que hace 30 o 40 años, cuando los que se manifestaban el otro día, no hace falta irse tan lejos, hace solo 10 años, o incluso menos, si los jubilados son recientes, han estado pagando la pensión de otros, no la suya. Es decir, el sistema de reparto es un sistema piramidal y por lo tanto fraudulento. Todos los sistemas piramidales son fraudulentos. Si cualquiera de vosotros y yo mismo nos montamos un sistema piramidal, nos agarra la policía y nos mete en el penal del Dueso bajo 7 llaves. Y con razón, además, porque los sistemas piramidales son fraudes. Es decir, no existe ahorro ninguno, ni existe capitalización. Una parte de las rentas del trabajo va directa, en forma de pensiones, a los que están jubilados. Ese es el sistema de reparto explicado en un minuto. Si el gobierno, o los sucesivos gobiernos, en lugar de mentir tanto a los pensionistas durante tanto tiempo, les hubiese dicho la verdad desde el principio, si hubiese dejado de tanta palabra tipo solidaridad y cosas por el estilo, y hubiera ido a la naturaleza misma del sistema, hoy no nos encontraríamos como nos encontramos. Si los políticos no hubieran estado haciendo tanto el saltimbanqui con esto de las pensiones, pensando que el dinero se cogía a los árboles o que siempre iba a haber gente trabajando como para mantener este sistema piramidal, pues hoy no nos encontraríamos con manifestaciones delante de la puerta del Congreso. Pero el hecho es que es así y además se sabía. Es decir, se sabía que mientras tuviésemos una pirámide propiamente dicha, pues no habría demasiados problemas. Hay mucha gente abajo trabajando y muy pocos arriba. Es decir, la parte de los que remuneraban pensiones, en este caso los trabajadores, era muy grande. Tocaban, qué sé yo, a un pensionista por cada 7, por cada 8, por cada 10 trabajadores. Si tenemos que poner un sueldo entre 10, pues no es lo mismo que si tenemos que ponerlo entre 2, que es donde estamos ahora, y vamos camino de ponerlo a 1. Es decir, que cada trabajador le toque su pensionista, a quien por supuesto no va a conocer, es una pura medida estadística. El problema aparece ahí, el problema aparece cuando esa pirámide se transforma en columna. Deja de ser una pirámide. Y no digamos ya cuando esa pirámide se invierte. Pasa a ser una pirámide invertida, es decir, que hay mucha más gente jubilada que trabajando. Hoy la pirámide demográfica de España, no sé si la conocéis, si no, buscadla en internet, la encontraréis buscándola de un googleazo, lo encontráis a la primera y la veréis, es una columna. Bien, en 30 años aproximadamente será una pirámide invertida. El sistema, por lo tanto, es directamente insostenible, al menos insostenible tal y como está planteado ahora mismo. De ahí que el Estado, con los sucesivos gobiernos, de nuevo, esto no ha sido una sola persona, se puede cargar ahora todas las culpas sobre Rajoy, pero no es el único culpable. Aquí lo han sido todos pues desde hace 25 o 30 años, cuando los que sabían de esto empezaron a advertir. Yo llevo oyendo hablar de la crisis de las pensiones o los problemas de las pensiones desde que era un estudiante universitario, y de esto hace ya mucho tiempo. Estamos hablando de la primera mitad de los años 90, y ya se hablaba en aquel entonces, y se hablaba bastante. Yo es cuando me preocupé de entender cómo funcionaba esto de las pensiones, teniendo yo, 20 o 21 años, que me quedé fascinado, no me lo podía creer. O sea, que esto, y entonces ¿por qué dicen que si el Pacto de Toledo, que si el Fondo de Pensiones, que si tal? Bueno, pues porque están engañando a la gente. Esto me lo decían a mí en el año 92 o 93. Me quedé totalmente desasistido. Dije, o sea, que este tío está engañándonos de manera deliberada. Sí, nos está engañando de manera deliberada. Luego me preguntan que por qué me dice liberal. Pues ¿cómo no te vas a hacer liberal si uno se entera, siendo jovencito, de este tipo de estafas que practican los gobiernos de una manera tan abierta y tan descarada? Bueno, la cuestión es que es insostenible y eso lo sabemos todos. Al menos, ya digo, tal y como está planteado. De ahí que lleven años practicando todos los gobiernos quiebras parciales del sistema. No pueden presentar una quiebra total, porque entonces se les echarían los pensionistas encima y habría una crisis política de primera magnitud, pero sí quiebras, mini quiebras, como el aumento de la edad de jubilación, ya no es a los 65, va a ser a los 67, luego vamos a pasar a los 70, o el cómputo de los años cotizados para calcular la pensión. Al principio era solo los últimos años, ahora ya es toda la vida laboral, ¿no? Al final luego los 15, tal. Al principio, cuando esto empezó, no sé cuánto era, pues creo que eran 3 años. Los 3 o últimos 5 años eran los que te marcaban tu pensión. Claro, los 3 o últimos 5 años de tu vida laboral son los mejores, son los años en los que más dinero ganas. Era fantástico jubilarse. No contaban lo que habías ganado
a los 20 o a los 25 años, que es cuando menos ganas, obviamente. Bueno, pues han ido reformando esto para incorporar, hacer un cálculo de toda la vida laboral. De manera que te meten los buenos sueldos de tu última etapa con los sueldos miserables de cuando eres un veinteañero. Eso es una quiebra parcial. Podemos llamarlo como un recálculo o pueden llamarlo como quieran, pero están diciéndonos que no pueden cumplir con su promesa, o al menos no pueden cumplir totalmente. Bien, esto se sabe, esto que la cosa se va al garete, se sabe por lo menos, como ya os he dicho, desde hace 25 años, sino antes, que yo recuerde. Cuando más se sabe desde entonces, porque os empezó a avisar entonces, porque para principios de los 90 la natalidad llevaba ya 15 años cayendo. Ya empezaba a caer en los años 70 y para principios de los 90 era una tendencia. Pues no tenía avisos de repuntar la natalidad en España. Cada año nacían menos niños, en una palabra. Es decir, en los años 90 estaban naciendo la mitad de niños que en los 70, a pesar de que la población era mayor. Era inevitable, era una cuestión, una bomba de tiempo que iba a estallar en algún momento. Y si no quebró a principios del siglo XXI, es decir, hace 15 o 20 años, pues fue porque entonces entraron de repente 5 millones de inmigrantes, que eran todos jóvenes y todos en edad de cotizar. La inmigración en España fue un fenómeno muy rápido, muy súbito. Empezaron a entrar inmigrantes, especialmente del este de Europa, de Hispanoamérica y del norte de África, de golpe en apenas 10 años, entre finales de los 90 y principios de la década pasada. Y fueron muchísimos, ya digo, 5 millones. España es de los países del mundo que más inmigrantes tiene en relación con su población total. Más incluso que países como el Reino Unido o que países como Alemania, si miramos la relacionamos con su población total. Pero claro, algunos te dicen, bien, pues se meten de nuevo otros 5 millones de inmigrantes y asunto resuelto. No, no tan resuelto. Por un lado, no se pueden incorporar inmigrantes a gusto del político. Bueno, pues ahora que entren 5 millones. Primero tienen que estar dispuestos a venir y los inmigrantes vienen cuando la economía francamente viene y hay muchas posibilidades de empleo. Eso por un lado. Y por otro, no deja de ser una solución que aplaza el problema. Porque esos inmigrantes entran en el sistema de reparto y el día de mañana exigirán, con toda la razón del mundo además, su pensión como todo el que ha cotizado. Es decir, ese ecuatoriano que entró en el año 2000 o 2002 y que entró con 30 años, cuando cumple 65 y que ha estado trabajando muy duramente y cotizando puntualmente todos los meses, cuando cumpla 65 pedirá su pensión, claro, igual que cualquier otro trabajador. Por lo tanto, la cosa de solucionarlo esto con inmigrantes no es más que un parche en todo caso, pero no lo soluciona para nada. Otra de las quejas de los pensionistas es que ellos son los que se han comido la crisis, decían, los que han pagado la crisis, en una palabra. No lo sé, a título privado, cada uno de ellos, o algunos de ellos, pues seguramente sí, por lo que comentaba antes, han tenido que hacerse cargo de sus hijos y de sus nietos, y en este caso sí, han pagado la crisis en concreto de su hijo o de su hija, que les iba mal en el trabajo y han pagado indirectamente la crisis, pero eso por supuesto no todos. La pensión, de hecho, no les ha bajado. En términos nominales, les ha ido subiendo. Y de una manera sólida, si hacemos el cálculo en 10 años. No grandes cantidades. Tal año solo subieron un 0,25. Ya, pues que ese año los salarios se desplomaron en España. Lo mismo un 7 o un 8%. Por lo tanto, una subida de un 0,25 nominal era un disparate altísimo. Esa es la realidad. El gobierno de Rajoy, que es sabedor desde los orígenes de que su granero de votos es ese, el de los jubilados, recortó en todo menos en pensiones. No hay más que ir a los presupuestos generales del Estado de todos estos últimos años. Bueno, y ahí tenemos el fondo de reserva, que lo han dejado tiritando, lo han dejado seco. Pero es que si nos vamos a la pensión media, en términos reales, no vamos pensión por pensión, sino la pensión promedio, lo que vemos es que también se ha revalorizado, no solo en términos nominales, que por supuesto, sino también en términos reales. En concreto un 18%. Esto de 2008 a 2017. La pensión media en España es de 1.250 euros. Esa es la pensión promedio. Significa, nos está diciendo esto, que hay pensionistas que cobran 800, pero otros que cobran 2.000. Y además los nuevos pensionistas
como el país ha ido enriqueciéndose a lo largo de las últimas décadas, pues llegan con pensiones mayores que los que se jubilaban en los años 80. Luego la pensión media es lógico que haya subido porque también pusieron más. Bien, esta pensión de 1.250 euros es de las mejores pensiones públicas de Europa. Si miramos la tasa de sustitución, esto es el porcentaje de los salarios percibidos a lo largo de la vida laboral que se recupera con la pensión. Es decir, si yo he puesto 100, ¿cuánto voy a recuperar? De promedio estamos hablando. Uno que haya puesto 100 y se muere el día después de jubilarse, pues no recupera nada, pero de promedio. Bueno, pues es la mejor de Europa, la tasa de sustitución. Estamos hablando del 81%. Es decir, 8 de cada 10 euros que han puesto los pensionistas españoles, recuperan 8. De cada 10 que pusieron, van a recuperar 8. Lo ideal sería que recuperasen 10, porque claro, entonces no sería un sistema de reparto, sería de capitalización. Bueno, si fuese de capitalización hubieran puesto 10 y estarían recuperando 15. Ellos o sus legítimos herederos. Si nos vamos a la misma tasa de sustitución en otros países, en Alemania, por ejemplo, es del 40%. En Holanda es incluso menor, no llega al 30%. Bueno, ¿y de qué viven? No, viven de que han complementado esas pensiones con otras de carácter privado. Luego, a poco que rasquemos, nos encontramos con un panorama muy diferente al que pintaban los manifestantes el otro día. No han sido los que han pagado la crisis, sus pensiones no son especialmente bajas, y aunque no mucho, han crecido durante los últimos años. Esa es la verdad. ¿El problema? Pues el problema es que han terminado de romper la hucha. Se ha terminado, esto sí que ha sido el gobierno, ha terminado de romper la hucha y ya está. A partir de ahora sí que es probable no, sí que es seguro que las pensiones bajarán y perderán poder adquisitivo, es inevitable, porque no queda reserva y la demografía es implacable. Esta vez no van a entrar de nuevo los 5 millones de inmigrantes. Sí, de golpe, para cuadrar las cuentas. Luego, lo que yo veo es que este movimiento de los pensionistas está preñado de futuro. Es decir, que habrá más manifestaciones. Pero no deben olvidar que piden lo imposible. Esa es la realidad. Incluso, aunque vayan a los partidos populistas que prometen de todo, lo único que van a conseguir son promesas vanas, que en el caso de que llegasen al gobierno no se van a materializar, porque estos partidos prometen a todo el mundo, no solo a los pensionistas. La única opción sería, pues, que a mí se me ocurre, es la que pide Podemos, que sería enchufar las pensiones a los presupuestos generales del Estado. Pero claro, en este caso habría que crear tantos impuestos nuevos y subir los impuestos actuales que la economía nacional se quedaría paralizada. Ojo, estamos hablando de que son más de 120.000 millones anuales. Y respecto a los demás, a los que todavía no están jubilados, pues ya saben ahorrar, porque lo que van a ver es esto. Esa es la cruda realidad de cuando un planteamiento es fraudulento y es una engañifa, una estafa desde el principio, al final la verdad se termina abriendo camino. No se puede vivir en el país de la piruleta, al menos en términos económicos. Se puede vivir en otras cuestiones, pero no en economía, porque 2 y 2 son 4. Se puede incluso tomar salidas inflacionarias, pues disparamos la inflación, entonces diluimos todo, bien, pero ninguna es recomendable. A mí la única que se me ocurre es acabar con este sistema cuanto antes. Y aprovechando que el programa hoy va de pensiones, pues tengo una llamada de César, que es un oyente de Madrid, que va precisamente de este tema. En estos tiempos en que parece ser que todo el mundo está de acuerdo que el sistema de pensiones está en crisis, me gustaría saber tu opinión acerca del tema y de si sería posible pasar del sistema actual que tenemos en España de reparto intergeneracional a un sistema mixto o puro de sistema de pensiones basado en la capitalización del dinero, ya sea fondos privados o con una gestión privada. Pues mira, César, no es que se pueda o no se pueda, es que no va a quedar otra elección, como acabo de explicar. El sistema de reparto vale para una sociedad como la sociedad española de los años 60, una sociedad con mucha gente joven trabajando y pocos jubilados. Entonces sí, estaba bien, un sistema fraudulento indiscutiblemente, pero que al menos era viable.
actualmente es inviable y va a serlo más dentro de 20, de 30 o de 40 años. A no ser que pongas, claro, a todo el país a trabajar para los pensionistas, que es esencialmente lo que piden partidos como Podemos, ¿no? Esto van a los impuestos y ya está. Cuando digo a trabajar para los pensionistas es que terminemos con el famoso ratio 1:1, ese del que os hablaba. Es decir, que trabajes para ti, para tu familia y además trabajes para un pensionista desconocido. Y el dinero que vaya ahí se tendrá que detraer de otros lugares, la educación, la sanidad, las carreteras, los ferrocarriles, etc. Por lo tanto, ya digo, no se coge de los árboles el dinero. Las pensiones no dejan de ser, a fin de cuentas, euros y céntimos, contantes y sonantes. Pero bueno, eso es lo que hay, tendrán que hacerlo. O sea, ejemplos tienen, porque ya se ha hecho en otros países. Podrían empezar a hacerlo gradualmente, hasta ir extinguiendo poco a poco el sistema de reparto. Esto ya sería otro debate y, por supuesto, otro programa. Tenemos más llamadas. Tengo una de Alejandro, que es un venezolano que vive en Valencia, pero no en la Valencia de Venezuela, sino en la Valencia original, la española, y que me trae un par de preguntas. Te tengo dos preguntas. La primera es con respecto a los periódicos de aquí de España. Desde que llegué, bueno, he tenido la duda enorme. Soy liberal, pero también como liberal que soy alérgico a todo lo que sea rojo, por razones obvias, ¿no? No quiero saber nada de estos medios encochinados con el comunismo. Pero sí he estado buscando algún periódico aquí en España que no tenga ninguna clase de influencia por ese lado. No he aún identificado. He hecho la labor, pero un poco superficial y no tengo muy claro cuáles son los periódicos más o menos alineados más a la derecha, más a lo liberal a los movimientos de izquierda de España. Lo otro ya es un comentario para la contrahistoria. No sé si alguna vez has hecho alguna contrahistoria sobre los Ustachas, pero me da mucha curiosidad porque realmente no han tenido demasiado popularidad en la cultura de la historia. Sé que tuvieron una importante relevancia en Croacia durante la Segunda Guerra Mundial y luego, lo cual me resulta muy interesante, son dos cosas: que los nazis argumentaban que, bueno, que esta gente era terrible y que había que tenerles miedo, ellos, los nazis, supuestamente, lo que he leído, no sé qué tan cierto será esto. Y lo otro fue el rol de la Iglesia Católica en Europa, ya cuando se acaba la guerra y se desintegra el movimiento Ustacha, que parece que la Iglesia Católica, el mismo Vaticano, salvó a muchos de ellos, los aceptó en la Iglesia, y bueno, en plan de esconderlos y permitirles vivir, que de hecho su líder parece que nunca pagó los crímenes que cometió. Muchas gracias y bueno, felicitaciones y gracias por la labor que hace con tu programa. Pues a ver, de la primera, no sé, ¿qué quieres que te recomiende si no es mi propio periódico? Mi periódico, el periódico en el que yo escribo todas las semanas, se llama Voz Populi, es un periódico español de información general, un diario. Está bien, es un diario más o menos aproximadamente liberal, evidentemente hay de todo y te encontrarás columnas de opinión de todo, pero la línea editorial del periódico es, sí, liberal, centro, liberal, una cosa así. A mí es un periódico que me gusta, llevo muchos años escribiendo en él, me gusta mucho su editor, que es Jesús Cacho, y que es un periodista ya con muchísima experiencia en España y la línea que lleva, y además me dan absoluta libertad para escribir desde que empecé a escribir allí hace ya, pues hace un montón, no me acuerdo el año que empecé, pero hace un montón de tiempo. Te aseguro que Voz Populi no es chavista, eso te lo puedo garantizar. Incluso la redactora de Cultura, que se llama Karina Sainz, es paisana tuya, por cierto, y de chavista no tiene absolutamente nada. Ella, eso sí, lo que lleva son temas culturales y no políticos. Vamos, alguna vez que sí le sale la vena venezolana, creo que no tengo entendido que a Chávez y a los bolivarianos pues no los puede ver. Pero vamos, por lo demás, pues leer también Disidentia, que es una revista de pensamiento y cultura que hemos abierto unos cuantos a raíz de una llamada que nos hizo Javier Venegas y bien, hemos empezado a hacerla hace nada, un par de meses, nos está empezando a salir una cosa bastante aparente, como soy un poco el padre, pues me siento orgulloso cuando he visto que el bebé nos ha dado la primera sonrisita, entonces quizá yo es que le veo con muy buenos ojos, pero vamos, creo que
Es una revista que nos está saliendo muy bien. Luego tengo otra, en este caso es una revista cultural que tengo con Gonzalo Altozano, que se llama Milenio. Ahí llevamos más temas de cultura, arte, literatura, etcétera. También algunas cuestiones de ideas, pero con menos intensidad que en Disidentia. Y en ambos llevo artículos, pues prácticamente, si no todas las semanas, prácticamente todas las semanas. En Milenio además llevo vídeos y llevo fotografías, un montón de ellas. Entonces, ahí tienes los sitios donde yo escribo. Por lo demás, pues en España, poco que entres en internet lo verás. Se hace muchísima prensa y algunos medios son de calidad. Además, hoy no hace falta ni que vayas al kiosco a comprarlos. Si te gastes el dinero, entras en su página web, echas un vistazo y opinas por ti mismo. Si te gusta, vuelves, y si no te gusta, no vuelves a pisar ese periódico nunca más. Pero mi recomendación, de cualquier manera, esto ya es algo personal mío, si quieres la sigues y si no, pues no me haces ni caso. Mi recomendación es que no busques prensa por la ideología, sino por la honradez de quienes la hacen. Si lo miras así, verás que tienes buenas historias que leer tanto en diarios más inclinados a la izquierda como los que lo están a la derecha. Lo importante en la prensa es que lo que cuenten sea honrado. Da igual el punto de vista. Dirás, bueno, pues no estoy de acuerdo con la conclusión del reportero, pero la verdad es que la historia que ha contado es buena y está bien escrita y es honrada, en una palabra, ¿no? Así que, bien, esa es mi recomendación personal, que no vayas tanto a la parte ideológica, sino como a la parte puramente profesional, que el diario esté bien hecho y que sea honrado, que esté bien escrito, que esté bien trabajado, que las historias estén bien contadas y bien contrastadas, que se hayan preocupado tanto de la forma como del fondo, que sea agradable de leer, que, en una palabra, que sea un trabajo hecho profesionalmente. Respecto a lo que me comentas de los Ustachas, bueno, esta es pregunta más para la contrahistoria, pero ya que me la has empalmado la una con la otra, pues te respondo aquí. No es mal tema este de los Ustachas, aunque no sé yo hasta qué punto es un tema que pueda llegar a interesar al oyente hispano. Es algo que nos pilla bastante lejos, a ver si me entiendes. Los croatas, la Segunda Guerra Mundial, bueno, los Ustachas vienen de antes, son del periodo de entreguerras y alcanzan su máxima expresión durante la Segunda Guerra Mundial, ahí en Yugoslavia. Pero bueno, a mí la verdad es que mucho como tal no me gustan. Me parece que fueron unos nacionalistas fanáticos que devinieron criminales durante la guerra. Nada más, luego ya desaparecieron. Muy bien, pues vamos a pasar ya al final del programa. Tenemos a Pizarro, que nos va a hacer su comentario sobre la enésima crisis de Podemos. En una España en crisis económica y desencantada de sus políticos, surgió un partido con financiadores turbios y turbio apoyo mediático. Clamaba contra la casta y por una nueva política y por la verdadera justicia social. La crisis amainó, el desencanto les incluyó, los financiadores bastante tenían con lo suyo y los medios agotaron la novedad. En su imaginario de buenos y malos, los procesistas son buenos equivocados a los que no quieren ni regañar. En su periplo parlamentario se han convertido en su odiada casta. En su acción política se han mostrado ineptos y contraproducentes. Pablo supo cabalgar el desencanto por los políticos, pero parece que le va a costar más cabalgar el desencanto por su política. Un cordial saludo de Pizarro. Muy bien, queridos amigos, pues con esto damos por concluida la contracrónica de hoy y me despido de vosotros. Hasta mañana.